Buenas tardes a todos, buenos días, muchas gracias por participar en este evento organizado por la Cátedra Telefónica UNIR en Sociedad Digital y Educación. Esta cátedra pertenece al Instituto de Investigación UNIR-AITED de la Universidad Internacional de La Rioja. Como ya saben, UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, tiene su sede en Logroño, oficinas en Madrid y luego además nos encontramos presentes en otros países, algunos con universidades propias y otros pues operando desde España. Hoy encontrarán que dentro de nuestros ponentes precisamente tenemos uno de estos países hermanos a través del señor rector Francisco Cervantes de la Universidad UNIR México. Además de esto, pues contamos con Colombia, Ecuador, recientemente con Estados Unidos y con Guatemala. Así que tenemos una visión, yo creo que bastante transversal, intercultural, que es muy importante, de la formación online, del aprendizaje online y de cómo la pandemia, y no solo la pandemia, ¿no? Diversas fatalidades que nos han venido ocurriendo últimamente afectan a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque este es un punto yo creo que un tanto importante, ¿no? La pandemia de la COVID-19 ha puesto en boca de todos pues una serie de medidas para intentar continuar lo que es la actividad profesional, personal, educativa, académica de la mejor manera posible. Pero es cierto que es una de las muchas cosas que pasan en este mundo, ¿no? Deberíamos hablar de educación en tiempos de crisis. ¿Por qué? Pues porque o bien mediante fenómenos naturales o bien mediante eventos organizados por el ser humano y las sociedades, pues estos últimos años han pasado un montón de cosas, ¿no? Hemos tenido terremotos en México, en Nepal, tsunamis en el sudeste asiático y en el Pacífico, el volcán de La Palma en España, donde nos encontramos algunos de nosotros, ¿no? Que ha erupcionado hace no demasiado y lo está dejando todo hecho un asco. Pasan cosas, ¿no? Y entonces hay que adaptarse. La COVID es una de ellas, bastante amplia y que nos afecta a casi todos, pero no es la única, ¿no? Ocurren otras muchas cosas. Entonces, el tener una idea de cómo funciona la formación, el aprendizaje online, tanto en tiempos de pandemia como tiempos de crisis, como antes y después, es un tema como muy interesante, ¿no? Entonces, cuando nos propusieron montar este evento y la directora de la cátedra, la doctora Natalia Padilla, pues básicamente insistió en que estaría muy bien porque es algo útil, pensamos que es algo útil, ¿verdad? Se nos vino a la mente la idea de, está muy bien que hablemos desde el punto de vista institucional porque tenemos una idea a nivel político, a nivel de política educativa, a nivel de esta transversalidad. Yo me llamo Daniel Burgos, soy el vicerrector de proyectos internacionales y estamos todo el día trabajando con países y con socios de 1000 sitios. Entonces, da una idea, ¿no? El rector Cervantes pues también aportará su conocimiento de Mesoamérica, es enorme, y de los países, las gentes, las culturas que hay allí, a nivel internacional también, he dado su background. Pero también nos interesaba aportar desde un punto de vista más cotidiano, más pegado a la realidad de lo que significa la praxis diaria, sobre todo en centros más específicos y distintos que no sean todo necesariamente universitarios, ¿no? Y para eso hemos invitado también a un par de compañeros que ahora Natalia, entiendo, presentará adecuadamente, que nos van a complementar un poco desde otro punto de vista, desde otra praxis distinta, desde otro entorno educativo y también desde otro nivel educativo, para que podamos tener algo medianamente cruzado. Yo, como reflexión inicial que me ha pedido que amablemente Natalia que haga, solamente aportar el tema de la crisis, que no es solamente una pandemia, y el tema de que la formación y el aprendizaje online siempre han sido algo muy interesante. Llevamos 25 años, alguien parece que lo ha descubierto antes de ayer, pero 25 años de formación desde el año 96, desde que hubo una web, existió formación online. Y ahora, afortunadamente, parece que digamos que la desgracia de contar
infectados, fallecidos y cómo esto impacta en los determinados países, pues trae también alguna cosa buena, que es, por ejemplo, que la formación online ha llegado a vulgarizarse, a extenderse comúnmente para quedarse, ¿no? Y esto es un tema muy importante, porque esto permite que muchas personas puedan acceder a formación de calidad, a redes de investigación, a redes de contactos de académicos, a trabajos colaborativos, que las aulas se puedan hermanar trabajando en distintas partes del mundo con otros idiomas, aporta una diversidad, una multiculturalidad y un alcance que seguramente hace 2 años pues en algunos momentos se veía un poco complicado, ¿no? por la vorágine del día a día, y ahora resulta lo más normal que estemos todos aquí conectados en Zoom desde distintas partes. Todos nosotros estamos en ciudades distintas, ¿verdad? Y aún así tenemos una sesión en vivo, esperemos que útil e interesante para todos. Sin más preámbulo, agradezco mucho a la doctora Natalia Padilla que haya organizado todo esto dentro de la Cátedra Telefónica UNIR en Sociedad Digital y Educación. Agradezco a los ponentes, a los participantes que se hayan prestado. Estoy completamente interesado en ver qué es lo que van a decir, y también, por supuesto, a todos aquellos participantes que esperemos que sean, que les represente esto algo útil, que es un poco la idea, ¿no? Una reflexión útil que puedan luego aportar y contribuir a su día a día. Muchas gracias a todos y esperemos que todos disfrutemos. Natalia, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Burgos. Es un enorme placer contar con su introducción, así que muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a nuestros ponentes, a los espectadores. Y bueno, voy a presentar, ya ha comentado el profesor Burgos, yo soy Natalia Padilla, la directora de la Cátedra Universidad UNIR en Sociedad Digital y Educación. Y hoy pues vamos a presentar esta mesa redonda, que si os parece vamos a presentar debidamente con una presentación, que voy a compartir la pantalla y allí, a ver. Bueno, pues esta es la mesa que nos ocupa hoy, Sociedad Digital y Educación en contextos de crisis, más allá del COVID-19. Aquí se me ha puesto un 1 y debería haber sido un 17, disculpen. Bueno, pues lo primero que queremos comentar es esta Cátedra Telefónica UNIR en Sociedad Digital y Educación. Esta cátedra, que está enmarcada dentro del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativa, UNIR-ITER, que dirige el profesor Daniel Burgos, aquí presente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues aborda diferentes elementos, diferentes acciones que sobre todo y al final están destinadas a reportar algún tipo de beneficio a la sociedad y en particular desde la parte de la educación. Entonces lo que hacemos es estudiar, sensibilizar e investigar entornos digitales y cómo esos entornos digitales tienen impacto en la educación y en la sociedad en general. También la investigación en cómo las tecnologías de la información y la comunicación mejoran, apoyan, integran y condicionan todas las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Estamos muy interesados en potenciar la producción de recursos educativos y divulgativos, sobre todo, y fomentando con especial interés los recursos educativos abiertos para ampliar el público que puede acceder a este tipo de información. Y luego, pues, fomentar la comunicación entre la universidad, la empresa y la sociedad. Y todo eso lo hacemos pues, con distintos tipos de actividades, como esta en la que nos encontramos hoy, actividades de formación, de innovación, publicaciones científicas, convenios con empresas para hacer prácticas, redes de excelencia y, en general, pues participación en todas las actividades que se proponen en la red de cátedra de Telefónica. Y tal como hemos comentado, pues esta mesa redonda en Sociedad Digital y Educación en contextos de crisis, pues es verdad que ahora mismo todos tenemos muy en mente pues, esta pandemia mundial por coronavirus, pero antes del coronavirus, y desgraciadamente estamos bastante seguros de que después también pasará, ha habido y hay otras catástrofes que también limitan o dificultan o de alguna manera impiden que pues,
en este caso nos estamos ocupando de estudiantes y docentes, pero bueno, en general podemos hablar de cualquier tipo de trabajador, pues puede desarrollar su actividad de una manera pues normal, podríamos decir, como se había hecho hasta ahora. Ya ha comentado el profesor Burgos, pues huracanes, inundaciones, volcanes, pero incluso una mera convalecencia en un hospital de un chico que haya tenido alguna fractura de un hueso, pues ya le impide, ¿no?, seguir el normal seguimiento de su formación. Entonces, por eso, en esta mesa redonda, pues queremos reflexionar y aportar soluciones que se hayan aportado, y es verdad que esta crisis por coronavirus nos ha dado un empujón muy fuerte hacia ese cambio y esa incorporación de toda la tecnología y la digitalización en las empresas y en los contextos educativos, pues eso es lo que queremos reflexionar hoy. ¿Qué veníamos quizás haciendo ya, o más probablemente qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que hemos utilizado durante esta pandemia, que ahora vamos a poder utilizar pues en los tiempos que vienen, ¿no? Porque es verdad que en muchos puntos del planeta se está hablando de la post-pandemia, y en esta gráfica que he traído aquí de Radio Televisión Española, con fuente de la Universidad Johns Hopkins, pues vemos cómo la evolución en los diferentes continentes es muy diversa, no tiene picos o no coinciden los picos en todos los países, y dentro de los países probablemente no tienen la misma incidencia en todas las ciudades, con lo cual pues es posible que en algunos sitios estemos hablando de post-pandemia. No sabemos si muy optimistamente o no, porque todavía no lo podemos asegurar, pero en otros países pues no estamos todavía en post-pandemia, quizás estamos en pandemia, y sí que las soluciones que aportemos hoy van a ser útiles quizás ya mañana. Entonces me parece interesante pues eso, ¿no?, esa reflexión del contexto de crisis general, que bueno, no podemos negar que la pandemia por coronavirus pues nos ha ayudado a poder afrontar, ¿no? Y aquí también pues una gráfica sobre las diferencias en cuanto a incidencia, fallecimientos en los diferentes países. Bueno, pues con todo este preámbulo, me gustaría presentar a los que son los verdaderos protagonistas de esta mesa y agradecerles su asistencia. Voy a comenzar presentando al doctor Francisco Cervantes Pérez, el excelentísimo señor rector de la Universidad Internacional de La Rioja en México, UNIR México. Muchas gracias por su asistencia y bienvenido. Gracias, Natalia. Doña Raquel Martín Ramírez, que es profesora de formación profesional en un instituto de España, y que la visión que viene a aportarnos es más de la parte de educación secundaria y de algunas materias que quizás no son las que habitualmente tenemos en mente. Bienvenida y gracias. Y por último, don David Antonio Rosa Espín, maestro de infantil y primaria y doctorando en Ciencias de la Computación en España, para aportar una visión desde la otra etapa educativa de educación primaria e infantil. Muchas gracias, David, bienvenido. Bien, pues entonces vamos a comenzar. Voy a lanzar esta pregunta inicialmente al profesor Cervantes. Desde su punto de vista y desde su experiencia en el ámbito universitario, con esa visión general que desde su puesto de rector tiene de todas las áreas y de todos los ámbitos de la educación superior, bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no?, diferentes situaciones que a su juicio, incluyendo la pandemia y más allá de ella, pues requieren de la atención por parte de la sociedad y la comunidad académica, y que quizás por no ser tan conscientes de ella o por no haber tenido una afectación tan global, pues todavía no la hemos tenido suficientemente en cuenta. Gracias, Natalia. Mira, creo que me va a tocar hablar de educación superior para tener toda la escala de niveles educativos. En México, ahorita, tenemos 32 entidades federativas, de las cuales 31 ya están en semáforo verde, y solamente hay una que está en semáforo naranja. Y eso significa que realmente estamos en la antesala de la pospandemia.
que también se nos ha informado bastante que en realidad no es que se vaya a acabar la pandemia, sino que por varios años vamos a tener que convivir con ella, con menores intensidades. Nosotros hemos tenido tres etapas fuertes de contagios. La primera fue muy intensa, duró bastante. Estuvimos en casa, encerrados, sobre todo los grupos de alto riesgo, un poquito más de un año. La segunda fue más intensa. O sea, el número de contagios creció más que en la primera. En la tercera tuvimos casi la misma intensidad que en la primera, pero la duración fue mucho más corta. Y ya las medidas que se tomaron en el país, por ejemplo, la vacunación, nosotros tenemos aproximadamente 130 millones de habitantes, de los cuales hay un porcentaje alto de niños, de gente joven. Y ahorita tenemos el dato que estuve revisando hace rato, es de 75 millones de personas vacunadas. Y eso significa que casi el 100%, el dato que nos daban es que el 98.7% de los adultos ya está vacunado, ¿sí? Entonces, y ahorita ya empezó la vacuna de los más jóvenes de 11 a 17, y en el norte del país, en colaboración con los estados del sur de Estados Unidos, se inició la vacunación de los jovencitos de 7 a 11 años. O sea, la vacunación ha ayudado muchísimo a disminuir los riesgos. Desafortunadamente, sí llegamos a casi 300,000 defunciones. O sea, el impacto en muertes fue tremendo. Dejó una crisis económica muy severa. ¿Sí? Se cerraron muchas empresas, el desempleo creció, pues bajaron los precios de lo que genera el mayor ingreso para nuestro país, por ejemplo, el petróleo. En fin, la situación económica de austeridad y de limitaciones creo que genera algo severo. Y lo mismo te puedo decir que pasa en los países de Centroamérica. Yo creo que la situación en América Latina y el Caribe es parecida en algunos países, más grave en otros, por supuesto. México estaría entre los que están quizás la gravedad, pero en la parte alta, y hay otros que están todavía con situaciones más complicadas. Y entonces, ahorita con esta parte de estar ya en el umbral del regreso a la nueva realidad, se ha discutido muchos temas de qué hemos aprendido durante esta época de la pandemia. Creo que hay dos cosas, como decía Daniel, hay cosas positivas. Por ejemplo, hemos batallado en educación no presencial desde los años 70 para acá, para que la sociedad reconociera que las modalidades son las trayectorias para obtener una formación de calidad, una buena educación que les permita a nuestros egresados desempeñarse profesionalmente en una sociedad libre y que contribuyan a su desarrollo social y económico. Bueno, en estos 2 años últimos, no solamente quedó en evidencia que la educación abierta, a distancia, en línea, en ambientes virtuales, tiene cuando menos la misma calidad que la educación presencial. Y en algunos casos, quizás ya supere en algunos aspectos a la educación presencial. Entonces, la discusión que se ha dado ahorita es el regreso a la nueva realidad. Y hay dos temas que creo que no se han tratado mucho. Y uno de ellos es, tiene que de revisarse qué tan listos estamos como instituciones, como sociedad, y los actores, los docentes, los estudiantes, los investigadores y los administradores de las instituciones, qué tan listos, qué tan preparados estamos para entrar en esta nueva etapa que se nos presenta. ¿Sí? Las universidades como UNIR, pues trabajamos, yo cuando me reúno con mis colegas, les explico que en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, seguimos funcionando igual que antes de la pandemia, durante la pandemia y en la pospandemia, solamente con las innovaciones que van siendo necesarias, porque la educación es un proceso dinámico que requiere de estar inmersa en la innovación permanente, ¿sí? Y en un esquema de mejora continua.
Entonces, solamente con esos procesos hemos seguido funcionando. Pero las instituciones presenciales, también Daniel mencionaba esta parte de la heterogeneidad que tenemos entre los países. Tú acabas de mencionar que entre los países, incluso la pandemia tiene impactos diferentes. Bueno, esta parte heterogénea, lo que nos ha hecho es que las instituciones educativas de educación superior en los diferentes países o dentro del mismo país tienen puntos de arranque diferentes. Algunas están poco preparadas, ¿sí? No entraron en la transformación digital en el momento adecuado, por ejemplo. Otras están muy avanzadas. Algunas empezaron a trabajar con modelos no presenciales desde los años 70. Te puedo mencionar a Venezuela, en Costa Rica, en Ecuador, en México. Hay instituciones que en los años 70 iniciaron la oferta en esta modalidad. Entonces, creo que uno de los temas principales que no se ha discutido mucho es qué tan listos estamos para saber qué es lo que se tiene que hacer para que en poco tiempo todas las instituciones puedan incorporarse a esta nueva realidad. La segunda parte, que tiene que ver ya no con la pandemia, sino con todos los avances científicos y tecnológicos asociados con la cuarta revolución industrial, es que qué tan pertinente es la oferta académica que tenemos, ¿sí? Porque estamos formando médicos en un formato de los años 90, cuando los médicos actualmente trabajan con mucha tecnología. No solamente tecnologías digitales, sino tecnologías de resonancias magnéticas, tecnologías de inmersiones, en fin. ¿Qué tan listas están las universidades para formar a los médicos que requiere el siglo XXI? O los ingenieros, que ya no tienen que estar en una oficina. Un ingeniero puede estar construyendo un puente o un camino o un edificio y no tiene que ir a una oficina. Con un dispositivo digital puede enviar toda la información que se requiere para actualizar planos, para las cotizaciones, para todos los procesos administrativos o los de control de obra. ¿Qué tanto estamos metiendo la cultura digital en la formación de las profesiones? ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar la pertinencia de los estudios que estamos ofreciendo. Y el tercer punto, para concluir esta primera parte, es que la educación ya no tiene fecha de caducidad. Antes estudiamos la licenciatura y en mi época la licenciatura era suficiente para desempeñar una profesión casi a lo largo de la vida. Actualmente, con los cambios que ocurren en la sociedad, la educación es a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto estamos cumpliendo las universidades con ofrecer la formación que requieren los que terminan la licenciatura o el posgrado a lo largo de su vida para reescalar sus habilidades y competencias o para adquirir nuevas competencias dependiendo de los entornos laborales en los que se encuentran? Entonces, creo que hay varios temas que requieren de la discusión y que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, sino como tú mencionaste, hay otros factores. Nada más quisiera agregar uno en los que mencionaste, que es el de las migraciones. En América Latina tenemos un problema de migraciones masivas hacia el norte y casi siempre en la relación sur-norte, yo supongo que de África hacia Europa pasa lo mismo. Esas migraciones son resultados de problemas sociales que la educación debe ayudar a disminuir. Entonces, sí creo que hay discusiones amplias que tienen que darse para que la educación realmente cumpla con su misión de contribuir a disminuir las desigualdades y a promover o contribuir al desarrollo social y económico de las sociedades. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Cervantes. Vamos a pasar la palabra a doña Raquel para que nos cuente su perspectiva sobre qué otras situaciones requieren atención desde la academia, ¿no? Buenas. Bueno, pues aquí en España este año, como este curso, como la incidencia estaba bajando, se comenzó en los institutos con un escenario de presencialidad total, que no el año pasado con la incidencia mayor era semipresencial.
Y esto sí que complicaba mucho ciertas tareas porque al nivel de institutos lo normal es la presencialidad y ni profesores ni aulas estaban preparadas para ofrecer la educación que se estaba ofertando a nivel online o no presencial como sucedió. En ambos casos se intentan seguir los protocolos, pero me he quedado porque, vale, perdonad, No, tranquila. sí. Bueno, pues que empezamos con una semipresencialidad el año pasado que dificultó mucho, sobre todo en aspectos más prácticos que teóricos. Eso es donde quizá haya que poner más esfuerzo para mejorarlo, pero igualmente no deja de haber dificultad porque necesitas muchas veces un feedback directo, necesitas estar con ellos, con los alumnos para poder enseñar ciertas cosas y que no es lo mismo como cuando tienes que hacer todo teórico o otro tipo de conocimientos o de contenidos que se pueden dar de una manera online. Y eso nos obligó a cambiar currículos, currículo no, a cambiar los contenidos. Bueno, luego hablamos de los problemas que nos contrajo, ¿no? en la segunda pregunta. Y bueno, aquí en España en este momento estamos con la presencialidad porque la incidencia ha bajado y se está haciendo bastante bien, no está habiendo tantos contagios, incluso estando todos en el aula. Y entonces, bueno, pues nada, seguiremos trabajando presencialmente. Y Raquel, ¿nos podría explicar cuáles son las materias que imparte para hacernos a todos un poco conscientes de cuál es esa problemática que quizás sea un poco diferente de las que pues a lo mejor padres con chicos en instituto puedan tener en mente? Vale, nosotros, no me he centrado en esa parte. Sí, al ser de formación profesional, pues hay diferentes familias profesionales que se trabajan. Yo pertenezco a la familia profesional de textil, confección y piel. Entonces, la formación profesional se basa en módulos, que serían como las asignaturas en el instituto, y esos módulos, pues tienes módulos teóricos, módulos prácticos. En los módulos prácticos, aparte de que, bueno, las explicaciones sí las puedes dar online, las puedes dar en una clase. Lo que pasa que muchas veces no tienen las herramientas ni los materiales para luego poder llevar a la práctica todos esos conocimientos. Y la formación profesional se basa en la práctica principalmente, porque estamos formando para que luego vayan a la empresa a trabajar. Entonces, es una parte muy, muy importante que yo puedo mandar hacer una camisa, vamos a poner un ejemplo fácil, una camisa, pero no puedo estar controlando el proceso de cómo lo están haciendo, viendo los fallos. En clase sí, porque aunque tengas 30 alumnos, pues tú vas viendo todo y además la resolución de dudas es más ágil. Lo mismo puede pasar cuando van al laboratorio textil a analizar un tejido. Toda la maquinaria que se tiene allí no la tienen en casa. Entonces, en cuestiones de formación profesional hay veces que sí que se complica la enseñanza cuando vamos al nivel online o al nivel no presencial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y por último le voy a dar la palabra a don David, que es maestro de infantil y primaria, para terminar de ver esa visión de todos los niveles educativos, pues sobre esas otras situaciones a las que tenemos que prestar atención, cuando quiera. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es una mención a la problemática previa que había al COVID y que se sigue manteniendo porque no lo hemos solucionado todo, ni mucho menos. Por ejemplo, hay cambios continuos en España en las leyes educativas, las leyes orgánicas, y son demasiado rápidos y además no siguen criterios pedagógicos. Hay un abandono escolar importantísimo. La atención a la diversidad es muy deficiente, las ratios son muy elevadas. El bilingüismo, cómo se está implantando el aprendizaje de idiomas, no funciona. Tampoco el uso de la tecnología educativa, bueno, en ese uso se están cometiendo errores históricos continuamente, ¿no? Y lo vemos ahora también. Creo que hay un paso precoz hacia la ESO, que en eso
seguramente Raquel puede estar de acuerdo conmigo, porque yo Sí. fui al instituto con 14 años, mi hija va a ir con 11. Yo creo que no tiene la madurez suficiente, y mucho menos si los metemos en un entorno en el que tienen que trabajar online solamente, ¿no? Como cuando tuvimos el confinamiento severo. La formación inicial del profesorado, y esto entronca con lo que ha dicho el señor rector, bueno, las universidades nos forman a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, después de acabar el magisterio hice una mención en tecnología educativa. Sin embargo, la administración no me reconoce esa mención. Yo no puedo ejercer como experto en tecnología educativa o como especialista, sino que yo trabajo como profesor de inglés. Eso es una disfuncionalidad. La carrera profesional docente no existe en España. Si la comparo con otros sistemas educativos como en Inglaterra, ves que existen niveles distintos y ves también que un director o una directora tiene unas atribuciones que no tiene en España, ¿no? La brecha que existe entre los modelos pedagógicos, que son obsoletos, y las necesidades sociales son claras. Hay dificultades para innovar porque ha calado en el ideario colectivo que la letra con sangre entra y que tienes que aprenderte los libros de memoria, por ejemplo. Y eso no funciona en un contexto en el que los niños están en sus casas encerrados, por ejemplo. La participación de la familia está decayendo. Hay una burocracia excesiva que hace que se quema el profesorado, claro. Si el 50% de tu tiempo lo tienes que dedicar a tareas administrativas en vez de a enseñar, que es para lo que tú te apuntas a una carrera como magisterio, que es totalmente vocacional, pues terminas quemándote. Y la colaboración, los modelos de colaboración docente, pues no son tampoco los adecuados, porque no tienen unos tiempos para hacer las programaciones. Y bueno, en general también creo que no se está teniendo en cuenta que el COVID es una pandemia un poco rara, ¿no? No afecta a los niños tanto como otras pandemias históricas que ha habido, ¿no? Cuanto, por ejemplo, la gripe, cuanto más han ido pasando oleadas de afectados, ha ido afectando a personas de cada vez menor edad. Y en este caso, a los niños lo ha respetado bastante. Y eso es un poco raro. Y en general entendemos que la presencialidad es insustituible, al menos en primaria y en infantil. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes por sus intervenciones. Vamos a continuar ahora, volvemos a empezar, si les parece, por el señor rector. Más allá de la restricción de asistencia a los centros educativos, que no podemos negar que ha existido y que existen otras situaciones, ¿no? Como os comentaba antes, pues una misma hospitalización por una operación de apendicitis, pues ya limita, ¿no?, a los estudiantes para poder asistir al centro educativo. ¿Cuáles son las dificultades que en estas circunstancias que acabamos de comentar deben enfrentar tanto los docentes como los alumnos? Mira, la primera, que fue muy clara, es que muchos de ellos tienen que poner una pausa en sus estudios. ¿Sí? Hubo un estudio que hizo la Asociación de Internet de México, en donde el resultado fue que el 37% aumentó el número de personas que tienen que suspender sus estudios por diversas razones. Unos por enfermedad, otros por cuestiones económicas, otros porque sus universidades se paralizaron completamente, otros porque no tenían condiciones para estudiar en el modelo que se implementó. Pero si ponemos atención en el 37%, es un número bastante alto. Incluso platicando con el rector general, o un ex rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, me decía que el abandono ocurre incluso antes de iniciar los estudios. O sea, en México, en estas universidades públicas hay un examen de selección. Se inscribe un cierto número de estudiantes y casi siempre hay un porcentaje entre el 5 y el 10% que no se presentan al examen. Pero en la época de la pandemia, ese porcentaje subió al 20%. Entonces ya incluso ni siquiera iniciaron el proceso educativo al que se habían inscrito. Entonces creo que uno de los problemas que enfrentan los estudiantes es
el tener las condiciones para poder continuar con sus estudios. Y te repito, las causas pueden ser diversas. Ahora, ya los que tienen la posibilidad de continuar sus estudios, yo lo estoy viviendo. Tengo 2 hijos en universidades, uno en una pública y uno en una particular. Y el de la pública está en un grupo de alto rendimiento de ciencias de datos, y ellos decidieron junto con sus profesores continuar todo el proceso de este semestre en línea, aunque la UNAM ya está regresando a la parte presencial. Este programa en particular, que es un grupo pequeño de LEED, decidió que van a seguir trabajando en línea hasta que termine el semestre. Entonces, cada sector de las universidades va a tener que tomar decisiones de cómo continuar trabajando. No solo los estudiantes y los docentes tienen problemas. A mí me gustó mucho la intervención del profesor, porque planteó todos los problemas que son viejos, pero son vigentes. ¿Ok? Son problemas antiguos que no hemos podido resolver y que con la pandemia creo que se agravaron. Lo que él describió pareciera que estuviera hablando de México. O sea, sí, me parece que en ese sentido la educación no cambia mucho. Las políticas públicas no son las adecuadas. ¿Sí? Ahora, los profesores tienen esta formación que se define como la formación inicial, y luego tiene otro componente que es la formación continua. O sea, un docente nunca deja de aprender, ¿sí? Porque incluso está en su formación o en la descripción de su perfil. Entonces, los profesores van a enfrentar la problemática de no tener los tiempos adecuados para poder seguir con su formación permanente, que además cada vez es más acelerada, ¿sí? Por eso, yo creo que uno de los problemas que los profesores van a enfrentar es ese. La segunda parte que creo que van a enfrentar los profesores es que estudios en la parte de educación han demostrado que nuestros estudiantes no son iguales. Entonces, este modelo de meter a 50 estudiantes o 40 estudiantes en un grupo y dar lo mismo para todos, ya vimos que no es el óptimo. Entonces, el docente, ahora con la parte de a distancia, se da cuenta más en cada estudiante y qué estudiante requiere más apoyo que otros. Entonces, tiene que aprender a trabajar de una manera más personalizada, dar acompañamiento más personalizado a los estudiantes. A los que son muy inteligentes, en realidad es acompañamiento. A los que llevan el programa normal, ¿sí? Es la parte de enseñanza-aprendizaje. Pero a los que requieren cosas remediales, allí es más tutoría, más asesoría, mucho más trabajo. Entonces, la responsabilidad de los docentes se está incrementando con esta nueva situación. Ese es el problema que van a tener que enfrentar, porque las cargas no se están definiendo en función de las tareas que tienen que desempeñar, sino se están definiendo como si estuviéramos antes de la pandemia. Entonces, eso va a requerir un mayor esfuerzo. Entonces, creo que tanto estudiantes como docentes van a enfrentar situaciones más allá de la tecnología o de si tienen acceso a tecnología o no. Creo que eso se ha discutido mucho. Pero estos otros temas, y creo que el profesor lo resaltó de manera impecable, de esos problemas tienen que atenderse para que los docentes tengan las condiciones adecuadas para poder ser mejores docentes conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y que los estudiantes, sus alumnos, realmente obtengan una buena educación. Muy bien, muchas gracias, profesor Cervantes. Vamos a pasar la palabra a doña Raquel para que nos hable, pues, su perspectiva, nos cuente su perspectiva sobre estos problemas o dificultades que tanto los estudiantes como los profesores, pues, han tenido que enfrentar. Pues, bueno, como ellos están diciendo, una cosa son las problemáticas a las que nos enfrentábamos antes y otras han sido las que han surgido a raíz de la pandemia, sobre todo porque se está alargando mucho en el tiempo. Entonces, evidentemente, el tema de las ratios es un problema histórico. Dar clase, enseñar a coser una camisa, vamos a seguir con el mismo ejemplo, me da igual una camisa, un pantalón o un corsé del siglo XVII a 30 alumnos,
pues es un poco difícil. Pero bueno, al final lo hacemos como venimos haciendo, por mucho que luchemos el tema de las ratios. Problemas que nos hemos enfrentado durante la pandemia y posterior, pues como ya he comentado anteriormente, cuando hemos estado encerrados en casa, todo online, ha impedido dar bien la formación práctica en casi todos los módulos. Y durante la semipresencialidad, si nos centramos en los problemas que han tenido los profesores, en un primer lugar ha sido la sobrecarga de trabajo que han tenido. Sobrecarga de trabajo porque tenías que atender a los alumnos presenciales, tenías que enseñarles y además también tenías que atender a la misma vez a los alumnos online. Teníamos que modificar contenidos para poder adaptarlos a impartirlos cuando venían los alumnos, como por ejemplo pueden ser cuando nosotros damos patronaje por ordenador, los programas que se dan, el software que se utiliza es un software muy caro, que no es asequible para los alumnos, es asequible para las empresas y tienes que formarles en ello porque luego van a ir a trabajar a la empresa y necesitan esa formación. ¿Cómo impartes esas clases? Eso es complicado, es una de las complicaciones que han tenido. Bueno, la sobrecarga, la modificación de programaciones y a nivel alumnado lo que ha habido mucho ha sido la desconexión del centro, tanto cuando estábamos online como cuando estábamos semipresenciales. O sea, el no tener que ir al centro cuando ellos tienen asumido que es una enseñanza presencial hace que durante ese periodo de tiempo pues para ellos se lo tomen como vacaciones, básicamente. Entonces, que exige mucha responsabilidad y mucha constancia por parte de los alumnos y muchas veces no lo dan. Por mucho que, porque la formación profesional tiene 3 niveles, tienes la básica, la de grado medio y la de grado superior, y a lo mejor en grado superior, que son alumnos a partir de 17, 18 años, sí que pueden afrontar esa exigencia y esa responsabilidad y tener más disciplina, pero alumnos más pequeños les cuesta más. Si no tienen a alguien detrás, como decía David, la implicación de las familias que les empuje y les ayude es bastante complicado. Y luego en el caso de los módulos prácticos en la formación profesional, dependiendo de las familias, en el nuestro en concreto, pues si no tienen máquinas de coser, maniquís, ciertas herramientas que tampoco son tan asequibles, muchas veces no pueden seguir avanzando. O incluso el poder resolver dudas mientras lo estás haciendo, como esa resolución no es inmediata, pues también les ralentiza mucho el aprendizaje. Entonces, bueno, hay que intentar encontrar ese punto en el que sea más fácil o buscarle una solución a que las asignaturas prácticas pudieran darse en contextos como los que estamos viviendo o lo que ha pasado con La Palma o lo que pueda surgir. Muy bien, muchas gracias, doña Raquel. Vamos a pasar ahora la palabra a don David para que nos cuente su perspectiva, su vivencia o su percepción sobre estos problemas o dificultades que han afrontado los docentes y los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Lo primero es que creo que tenemos todos la sensación de que la presencialidad es insustituible en nuestra etapa. Pero dentro de la crisis del COVID ha habido distintos momentos. No fue igual la etapa de confinamiento absoluto que la etapa esta de presencialidad o semipresencialidad que hemos vivido después. Por ejemplo, ¿qué afecta en igual medida al profesorado y al alumnado? Por ejemplo, en el confinamiento, el profesorado nos dedicamos sobre todo en primaria a hacer una atención, un apoyo psicológico al alumnado. Que, claro, si no tienes posibilidad de acceder, pues no la tienes. Entonces tienes niños pequeños encerrados en una casa durante meses sin poder salir y escuchando por la televisión pues los desastres que estaban ocurriendo. Los niños lo han pasado muy mal y los profesores nos hemos dedicado sobre todo, no ya tanto a la docencia, porque la evaluación ya estaba pactada. O sea, la tercera evaluación se hizo con arreglo a la primera y a la segunda, que ya estaban hechas. Entonces, se prefirió no tanto incidir en el avance curricular como en ese apoyo. Es decir, nuestras medidas sobre todo iban ahí.
Y bueno, luego hubo unas soluciones tecnológicas que fueron completamente improvisadas. Es decir, aquí se impuso lo que cada cual pensó que podía hacer según sus circunstancias, conocimientos, capacidades y el acceso a la tecnología que tenían sus alumnos. Como esas soluciones eran improvisadas y no se tomó en cuenta a personas que dentro de los claustros que podemos ser especialistas, pues se cometieron graves errores de seguridad en todo el proceso. Las jornadas educativas se hicieron eternas, tanto para los alumnos como para el profesorado. Es decir, yo estuve corrigiendo hasta las 4 de la mañana trabajos de alumnos todos los días y te los mandaban a cualquier hora y los niños tampoco cortaban, incluso no tuvieron vacaciones. Y también se tomaban medidas por ensayo y error. Y en cuanto a la presencialidad, luego hablaré más en detalle de las medidas anti-COVID en las aulas, cómo han afectado, con ejemplos concretos. Ya ha hablado mi compañera Raquel sobre los problemas que da la doble programación que tenemos que llevar. Es decir, tienes que tener una programación doble en donde vas a tener que tener en cuenta que te pueden cerrar el aula, que te puedes ir tú a tu casa, que puede resultar que un alumno se vaya en concreto y esté una temporada o que te cierren el colegio completo. Es decir, tenías todas las opciones posibles que tenerlas previstas y programadas. Y las soluciones tecnológicas que han habido, por una parte, fueron heredadas de los errores anteriores que se han mantenido y luego ha habido otras que son impuestas por las autoridades educativas. Y muchas veces esas soluciones no eran tales y además te obligan a usarlas. Bueno, y yo paso ya el turno a otra persona. Muy bien, muchísimas gracias, don David. Pues entonces ahora vamos a la parte que, a ver si aquí, a la parte que a mí personalmente más me gusta de esta sesión, porque es la que creo que de verdad termina repercutiendo y beneficiando, ¿no?, pues, a los espectadores que tenemos esta tarde o esta mañana con nosotros y, en definitiva, pues, a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son las soluciones que a su juicio, en cada una de las etapas educativas, en cada uno de los contextos, edades y circunstancias en general, cuáles son esas soluciones que han resultado eficaces o cuáles son las cosas que sin haber sido eficaces nos han servido quizá para encontrar soluciones mejores, ¿no? Vamos a empezar de nuevo por el profesor Cervantes. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Mira, yo creo que desde el punto de vista de educación superior, como decía David, los problemas viejos pero vigentes siguen sin solución. ¿Sí? Uno es la cobertura. O sea, México, con todos los esfuerzos que se han hecho, solamente puede recibir a 4 de cada 10 estudiantes que terminan el nivel de media superior en las universidades. Otros países tienen menor número, ¿sí? Ahora, algo que creo que nos está funcionando ahorita, no solo en México, sino en América Latina, es el colaborar, el trabajar de manera conjunta, diferentes instituciones de diferentes países, analizando los problemas, sumando nuestras capacidades para poder hacer más de lo que estamos haciendo o hacer mejor lo que estamos haciendo. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, ahorita me volteé la mirada porque hay un grupo que está coordinado por universidades y por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en donde compartimos muchos datos y mucha información que puede ser útil para los demás. Y ahorita me acaba de llegar un estudio que hicieron y la pregunta es si la educación en línea es la educación del futuro. Y se hizo en varios países y en la mayoría de los países la propuesta es que la educación va a ser tanto en línea como en presencial, más que totalmente en línea. Sí, solamente en Arabia Saudita piensa el 45% contra un 30% que la educación va a ser en línea. Pero en los demás países, un 25% piensa que va a ser en línea y el resto piensa que va a ser un modelo mezclado entre en línea y presencial. Entonces, el compartir las experiencias en tiempo real
nos está ayudando a tener una mejor visión de lo que pasa. Ahorita, en este momento, estamos trabajando universidades de 5 países, de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Compartimos mucha historia, compartimos muchos problemas que son similares y estamos viendo de qué manera podemos apoyarnos para ofrecer una educación que sea pertinente, que tenga calidad en todos los procesos que soportan los servicios educativos, tecnológicos y administrativos. Y en estos esfuerzos estamos identificando a los académicos que son los que ejecutan, los que operan los programas. Y estamos definiendo esquemas de movilidad de investigadores que participen. Un investigador de UNIR pudiera ser codirector de tesis doctoral en un programa de la Universidad de San Carlos, etcétera, etcétera. Y los estudiantes formarse en un ambiente multinacional que les dé una formación que les permita impulsar el desarrollo local, el desarrollo regional o el desarrollo internacional. Entonces nos parece que los aprendizajes de estos últimos 20 años, ¿sí? Nos están llevando a un trabajo de colaboración, no solamente entre universidades públicas, sino públicas y particulares, en investigación, en docencia, en extensión. En fin, nos parece que este ejemplo de Europa de crear este Erasmus, este espacio común, en donde se comparten muchas cosas y se impulsa el desarrollo de todos los países a la vez, es algo que tenemos que perseguir en regiones como la nuestra. Entonces, me parece que esa es una posible solución a que podamos compartir y ayudar a que los demás avancen. Ahora, ya pensando en los estudiantes y en las universidades y en los programas, por ahí encontré una frase que habla de los profesores y dice que profesor es el que te enseña, pero maestro es del que aprendes. Sí, a mí me dio mucho gusto escuchar a Raquel y a David porque para mí son como este perfil de maestros, de los que aprendes. Y creo que esa vocación tiene que recuperarse en el 100% de los docentes. ¿Sí? Tienen que ser maestros más que profesores. Bueno, tienen que ser profesores, por supuesto, pero con esta característica de maestros de los cuales los estudiantes puedan aprender. Ahora, ¿qué hay que hacer para que los estudiantes tengan condiciones? Bueno, pues tendría que hacerse un esfuerzo para ir encontrando estrategias que permitan que los estudiantes puedan personalizar sus ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Casi siempre las instituciones les decimos qué tener, qué hacer, qué libros, qué cosas, y a veces ellos con esas cosas no aprenden. Entonces ellos tienen que aprender a incorporar aquello que les ayuda a aprender. Y lo mismo los docentes. Tienen que tener herramientas para construir sus ambientes personalizados de enseñanza. Entonces creo que la investigación tiene que tener un papel importante. Daniel Burgos es un creyente de la ciencia abierta y de la educación abierta. Y creo que la investigación debe de poner a disposición de todo el mundo lo que va encontrando. ¿Sí? Además de publicar en journals y en libros y todo, tiene que haber plataformas en donde la gente pueda tener acceso al resultado de la investigación, sobre todo los docentes. Y la educación abierta es la que se puede compartir con el mundo, en donde los docentes puedan encontrar aquello que les ayude a ser mejores de manera permanente. Entonces, creo que este trabajo, este esfuerzo colaborativo, el generar herramientas, el generar contenidos que estén accesibles para todo mundo, estudiantes y docentes, puede contribuir a que muchos de los problemas de los que estamos hablando pues pudieran tener solución. ¿Sí? Y la solución, repito, como lo que dije hace rato, va a ser individual. ¿Sí? Cada institución tiene diferentes puntos de partida. Cada estudiante ha desarrollado capacidades diferentes, cada docente tiene experiencias y aprendizajes diferentes. Entonces,
cada individuo es el que va a ir mejorando su participación en todo este proceso global. Y algo que lo que quiero terminar es que la educación en línea, en realidad, ya sea 100% o ya sea combinada, es algo como dijo Daniel, algo que llegó para quedarse, y creo que todos tenemos que involucrarnos en aprovechar las bondades que ofrece. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias por esta visión, profesor Cervantes. Vamos a pasar ahora el turno de palabra a doña Raquel, que, pues si le parece, nos comenta pues algunas de las soluciones que pueden ser eficaces en su nivel educativo, en su área, en fin. Adelante. Vale. Bueno, a nivel tecnológico y también haciendo mención a lo que decía el doctor Cervantes, los profesores tenemos que seguir formándonos. O sea, la formación es a lo largo de la vida, no solamente para los estudiantes o para los alumnos, sino también para los profesores. Porque es así, porque nunca se termina de aprender, siempre tienes que seguir avanzando. Y a nivel tecnológico, cuando todo esto ha surgido, no todos los profesores estaban preparados y no todos al mismo nivel. Entonces, ha sido un sobreesfuerzo para muchos de ellos. Y creo que esta sobrecarga a ese nivel se podría minimizar dando formaciones, dando tiempo para hacer esas formaciones, porque como bien decía David, nos cargan tanto burocráticamente de papeleos que muchas veces para lo que no te queda tiempo es para seguir mejorando tú y seguir formándote, que además eso repercutirá positivamente en los estudiantes y en los alumnos. Hay formarnos y además dar ese salto tecnológico en las aulas. Sí, ya tenemos ordenadores en todas las aulas, pero no tenemos una webcam en todas las aulas ni sabemos cómo retransmitir esas clases para poder hacerlas a la vez presenciales y online y que no suponga una sobrecarga para ese profesor, sino que de una clase realmente él da su clase y la están recibiendo todos los alumnos. Eso a nivel tecnológico, pues eso, la formación que acabamos de decir y los recursos que hagan falta en todas las aulas y que sepamos utilizarlos, ¿vale? Con respecto a los contenidos que son más presenciales que online, es difícil. Es difícil darle solución a eso, sobre todo por la herramienta que se utiliza. Si me voy a casos en los que, por ejemplo, cuando estábamos confinados o que no podíamos acceder a tejidos ni a nada, a los alumnos se les daban las soluciones o bien de utilizar ropa vieja, sábanas viejas, lo que tuvieran por casa, y también la opción de trabajar a escala. Era mucho más fácil para ellos tener un maniquí pequeño, un maniquí a escala 1/3 o a escala 1/2 y trabajar con ellos. Además, no se consume el mismo material. Se aprende, no se aprende de la misma forma, pero sí se aprende, es decir, al final el proceso lo pueden llevar a cabo. Además, pues eso, con respecto a la falta de material hacíamos eso, bueno, buscarnos un poco la vida de lo que tenían en casa y que me imagino que en situaciones pues como pues, de escasez pues también hay que hacerlo. Y en fin, esas son más o menos las soluciones y lo que decía el doctor, la educación abierta, intentar que personalizar, ¿no? Que él ha dicho que personalizar el ambiente de trabajo, tanto profesores como alumnos, está bien. Nosotros en formación profesional a veces seguimos libros y a veces no, a veces le van generando ellos sus propios apuntes según lo que van recibiendo. La mayoría somos bastante abiertos en el sentido de sabemos que hay muchas formas de hacer las cosas, nosotros os enseñamos esta, pero hay más formas válidas, hay muchos caminos para llegar al mismo punto y intentamos que ellos también encuentren su manera, su saber aprender y que sean también en algunos puntos autodidactas. Entonces, bueno, pues es más o menos esas son las soluciones que podemos aportar. Muy bien, muchas gracias, doña Raquel. Pues vamos a cerrar esta pregunta con la intervención de don David. Bien, voy a compartir la pantalla. Voy a quitar yo la mía. Muy bien. Se ve, ¿no? Sí.
Bueno, aquí aparezco a la izquierda dando clase en un aula en donde se siguen las medidas anti-COVID. Entonces pueden ver cómo la situación es completamente antipedagógica. Es decir, a mí me dicen hace algún tiempo que yo tengo que dar una clase con esa distribución, hago la maleta y me voy a mi casa directamente porque vemos que los niños no pueden hablar y no pueden comunicar lo que están haciendo. Entonces pensé en utilizar lo que serían espacios colaborativos. Por ejemplo, a la derecha se puede ver cómo el alumnado mantiene la distancia de seguridad, se deja un espacio diáfano en el centro y se convierte el aula en un aula makerspace. Es parecido a lo que mi compañera habla en la formación profesional, donde tienen talleres. En esos talleres tenemos que combinar el uso de la tecnología con el uso de material manipulativo e ideas manipulativas. Y otro espacio colaborativo que entendemos que es muy útil trabajarlo es precisamente salir a los exteriores. Abajo se puede ver el resultado de uno de los proyectos que hizo mi alumnado y que consiste en que, bueno, ahí están dando una clase de matemáticas, se ve que están disfrazados con disfraces de la Edad Media y están aprendiendo también cómo era esa época y crean un cómic en formato digital que lo comparten con el resto de los alumnos. Con respecto a algún colegio, este se llama Cervantes, justamente, y bueno, vemos qué otros tipos de trabajo colaborativo podían hacer. Aquí se ve que salían al medio y explicaban algún sitio cultural de su localidad. Otro ejemplo de cosas que pudimos hacer, bueno, aquí se ve cómo con simplemente un Padlet nos comparten los trabajos que van haciendo en presentaciones y que luego no hablan o nos dicen. Y también, bueno, aquí tenemos un vídeo en donde, bueno, pues no se ve. Sí, estamos viendo el vídeo. ¿Estáis viendo el vídeo? Sí. Ahora está pausado. Ahora sí. Si nos puede comentar un poco porque no, el audio no lo sé. Ah, vale. ¿Qué es lo que hacían los chicos aquí en esta Bueno, lo que están haciendo es a ver si dejo de compartir. Bueno, aquí lo que estaban haciendo es un videojuego sobre la Edad Media con un programa que se llama Roblox Studio. Con ese programa los alumnos reconstruyen cómo era su localidad en esa época y lo comparten a través de Internet, ¿no? Y bueno, eso lo van haciendo, lo van aprendiendo en el aula, ¿vale? A lo largo de varias sesiones. Porque claro, una de las necesidades que encontramos es que tenemos que enseñarles a utilizar medios de creación digital y que se apoyen en lo que ellos saben o lo que conocen, ¿vale? Y luego también tenemos, a ver si es que esto, si me lo quita, aquí. También tenemos, con respecto al profesorado, el profesorado, por ejemplo, lo que hicimos fue crear recursos compartidos y de esa manera se nos hacían las tareas mucho más sencillas. Por ejemplo, algunos materiales que creamos fueron pues, unidades didácticas colaborativas, donde se ve aquí pues, cómo vamos proponiendo las actividades y cómo se compartirían con algún formato digital en el caso de que nos cortasen las clases. Y bueno, pues alguna cosa más podría mostrar, pero bueno, tampoco quiero coger tanto tiempo yo.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora a ver, compartir mi pantalla para continuar viendo la siguiente pregunta. Esta última pregunta que va a cerrar la mesa en positivo. ¿Cuál es ese mensaje, pues podríamos decir, de esperanza, o esas lecciones aprendidas, o esas cosas que nos vamos a llevar para mañana o a poder empezar a poner en práctica? ¿Cuáles serían desde su punto de vista, señor rector? Gracias, Natalia. Mira, algo que quizás no mencionamos es que en las regiones como América Latina y el Caribe, el tema de inclusión social es uno de los temas más importantes. Y en muchas de las discusiones y de los discursos de nuestros políticos se habla de que la educación es para todos, pero desafortunadamente no es la realidad. Se habla que la educación es un bien común y no es una mercancía. Y en fin, los discursos son muy bonitos, pero la realidad es otra. Y algo que yo creo que sí tenemos que trabajar en conjunto las universidades y todos los actores de las universidades, ¿sí? Los académicos, investigadores y docentes, los estudiantes, los administradores, los funcionarios, las autoridades, es seguir trabajando para poder atender a un mayor número de estudiantes, para que podamos mejorar la cobertura. Y también con la educación en línea, llevar la educación a esas zonas marginadas, a las zonas rurales, a los pueblos originarios, y también incluir a los grupos vulnerados, los discapacitados, las personas en reclusorios, en fin, ofrecer una educación que sea no solamente inclusiva, o sea, que permita el ingreso de más personas a los programas académicos que ofrecemos, sino que también tenemos que ofrecer las condiciones para que cada quien pueda ser exitoso en sus estudios. Hemos identificado cuando menos 3 grupos de estudiantes. Estudiantes que van muy avanzados, porque son muy inteligentes, porque han tenido mayores recursos, mayores facilidades, y son estudiantes que pueden ir más rápido que los demás. ¿Sí? Estudiantes que van de acuerdo a la formación que se ofrece en los diferentes niveles educativos y que van a terminar de acuerdo a los criterios establecidos en cada programa. Pero estudiantes que vienen de formaciones deficientes o que tienen algún problema que no les permite ir a la misma velocidad que los demás y que requieren incluso en ocasiones llevar actividades remediales para poder recuperar el nivel. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el esquema que tenemos, sobre todo en la modalidad presencial, de que el profesor está frente a un grupo y da una sola clase para todos, cuando sabemos que cada uno de ellos aprende de manera diferente y requiere condiciones diferentes. Entonces sí tenemos que empezar a conocer mejor a nuestros estudiantes, con quienes trabajamos, para poder ofrecer estas condiciones que hablábamos hace rato de herramientas para que los ambientes de aprendizaje sean personalizables y los ambientes de enseñanza también. Entonces, si queremos que la educación se vuelva un bien público, ¿sí? Un bien común, entonces tenemos que aprovechar todas las bondades que ofrece la educación apoyada con las nuevas tecnologías. Entonces, yo sí me gustaría que la gente que nos está acompañando se quedara con el mensaje de que nosotros somos muy privilegiados porque estamos en una época en donde las cosas pueden cambiar de manera disruptiva y que podemos hacer mejor la tarea de ofrecer una educación pertinente y con calidad de lo que se podía haber hecho en el pasado. Y que no dejemos pasar esa oportunidad, que la aprovechemos y que todos trabajemos de manera colaborativa para que eso sea posible. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Cervantes. Pasamos entonces la palabra a doña Raquel.
Bueno, pues así para cerrar, el mensaje positivo es que creo que ha sido un empujón para descubrir otra forma de comunicarnos con los alumnos y también entre nosotros y entre la comunidad educativa. Era algo que, pues eso sí que era una asignatura pendiente, porque no estábamos, vamos a decirlo, modernizados. Y bueno, y es todas las, o sea, no hacíamos uso de todas las posibilidades que estaban a nuestro alcance para poder utilizarlo como para enseñar. Y creo que ahí se ha dado un paso muy grande pues a la hora de utilizar todos estos recursos y llegar a más gente, no solamente a nuestros estudiantes, sino que se puede llegar a más gente y llegar a una educación más abierta. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a cerrar este turno de palabra con don David. Bueno, pues yo lo que en positivo sacaría que no estamos valorando suficientemente bien los tiempos en los que vivimos, porque esta misma pandemia en los años 80 nos hubiese dejado completamente fuera de juego, claro, porque tener 4 vacunas en cuestión de un año, eso sería, bueno, me decían que era imposible. Claro, y nosotros tenemos ahora mismo no solamente la revolución de la tecnología digital, sino 6 revoluciones tecnológicas que andan en marcha y que estamos perdiendo de vista. Es decir, sí, estamos dando tips, pero hay otras revoluciones que deberíamos integrar ya en el aula y hacerlo de una manera que se humanice tanto la enseñanza como nuestro entorno para beneficiar lo que sería el desarrollo integral de las personas y de lo que les rodea. Ese es el mensaje positivo que yo daría, que no estamos explotando nada prácticamente de lo que podríamos hacer, que es mucho. Muy bien, pues con esta interesante reflexión, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla porque así puedo ver el chat. Para nuestros espectadores, si tienen alguna pregunta. Mientras surge alguna pregunta, yo quisiera destacar algunas de las cosas que más relevantes o que más significativas me han parecido de este coloquio que hemos tenido tan interesante. Pues la primera sería esa, bueno, pues esa problemática previa que podríamos entender que ha sido un poco un lastre, ¿no? Añadido a esta situación. Me parece también muy interesante la reflexión sobre educación abierta y yo me pregunto, y si alguno de los ponentes pudiera aportar en este sentido, estoy bastante familiarizada, podríamos decir, con los recursos educativos abiertos a nivel pues de universidad, ¿no? Para estudios superiores, pero quizá no tanto por el desconocimiento, ¿no? De cómo se funciona en otros niveles educativos y porque, bueno, hasta donde yo sé, por lo menos mi hijo en el cole, pues tienen unos libros que se compran, ¿no? Entonces, no sé si en vuestra experiencia o quizá el señor rector de su conocimiento respecto del área de educación de su universidad, si es posible, factible, que se pudiera también utilizar en otros niveles educativos. Mira, nosotros en México, el Ministerio de Educación Pública, en cada administración desde el principio del siglo, cada presidente ha hecho un proyecto nacional. El primero que me acuerdo se llama Enciclomedia, en donde la idea era generar recursos digitales para que los docentes de educación básica, media básica y media superior, los tuvieran disponibles y los pudieran utilizar para diseñar sus sesiones, sus clases, y también para que los estudiantes los pudieran consultar en línea. Eso después se transformó en recursos digitales abiertos. Actualmente hay un repositorio enorme
que además esta vez en esta gestión se vio enriquecido con todos los contenidos abiertos del Ministerio de Educación de España. El Ministerio de Educación de España tiene una cantidad enorme de recursos abiertos que nosotros, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto del muégano. Nosotros tenemos un dulce de harina que se baña en miel y que se van pegando pedacitos y se va formando un muégano que tiene formas diferentes. Bueno, la idea es que los profesores puedan tomar estas unidades pequeñas, estos átomos de conocimiento, y los puedan ir amalgamando, combinando para diseñar experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. Entonces, sí hay contenidos abiertos de los ministerios de educación. Luego, las plataformas como los de los cursos masivos abiertos en línea, que son cursos diseñados por las universidades o las instituciones de educación superior y que se montan en una plataforma y que esa plataforma alrededor de ella se pueden formar ecosistemas, ¿sí? Los aprendices. Hay cursos para profesores de básica, de media superior, de superior. Hay cursos para aprendizaje a lo largo de la vida, para adquirir nuevas competencias. Incluso hay cursos de ese formato para obtener nuevos grados, que también están en un formato abierto. Ahora, el problema de esas plataformas es que cuando uno quiere el diploma, entonces tiene que pagar algo, ¿sí? Mientras no requiera uno del diploma, es un contenido abierto. Entonces, en realidad, yo creo que ya hay una cantidad enorme de contenido abierto que está curado, que está avalado por instituciones de educación formales y que está disponible para que todo el mundo lo pueda utilizar. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de haber hecho en esta época de pandemia es que los profesores adquirieran esta competencia de conocer todos estos repositorios y aprender a aprovecharlos en el diseño de las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Sí? ¿Cuánto importante opina que es ese título? O sea, ¿podríamos apañarnos, podemos decir, sin ese título por el que tenemos que pagar? Yo creo que lo importante es el aprendizaje, porque las empresas están cambiando la forma de contratación. Lo que les interesa es que el candidato a contratar tenga y demuestre que tiene las competencias que se requieren para desempeñar el puesto que está vacante. Ahora, también el contar con estas credenciales se está volviendo importante, ¿sí? Algo que no hablamos de una de las situaciones nuevas es que hay mucha oferta de credenciales que no son necesariamente ofrecidas por las instituciones educativas, sino son por asociaciones, por empresas. Digo, Google ofrece unas, Oracle ofrece otras. En fin, hay muchas empresas que están ofreciendo estas credenciales. Y en algunos sectores, por ejemplo, en finanzas, hay una certificación que se llama el CFA, certificación en analista financiero, que tiene un valor enorme para la banca, ¿sí? Que no es un título universitario. Entonces, sí se está generando un reconocimiento a estas credenciales por la parte de las empresas y de los sectores de gobierno. Entonces, a veces sí para la gente es importante contar con esas credenciales. Uh-huh. ¿Sí? Y no sé si el resto de los ponentes tienen alguna aportación a este respecto. Como ha dicho el doctor, en España sí que tenemos bastantes recursos educativos abiertos, como es lo del Ministerio de Educación y Ciencia, lo del MEC. Ahí podemos acceder a diferentes tipos, a diferentes cursos, a diferentes materiales. También en mi caso, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo, también tiene en su web aula virtual y recursos para que todos podamos acceder. Y de hecho, por ejemplo, en mi familia profesional hay 2 libros publicados por el MEC que son gratuitos, que los pueden descargar cualquiera, de patronaje y de escalado, que yo siempre se lo digo a mis alumnos porque, hombre, ya es un recurso que tienen a mano, que no tienen que pagar por él porque es gratuito y lo tienen digital. Y bueno, pues sí, creo que sí que hay bastantes recursos. Con respecto a lo de las credenciales, pues al final
esas empresas privadas que también dan credenciales, al final lo que hacen es algo paralelo, pero no dejan de exigirlas en las empresas, ya sean los títulos oficiales o la credencial privada. Uh-huh. Voy a pasar aquí a un par de preguntas que tenemos en el chat. Francisco García pregunta, buenas tardes, me gustaría preguntarle si este tipo de enseñanza es un impedimento en titulaciones o niveles no técnicos. Me gustaría saber cómo se podría abordar. Muchas gracias. Supongo que se refiere a que, claro, cuando estamos en un entorno, pues quizás pues, si es un ingeniero, estamos enseñando algo así más que tengamos más cercano a tecnología, pero ¿cómo sería quizás, pues, no sé, quizás en Derecho se me ocurre, o en alguna otra titulación que no estuviera tan cerca de la tecnología? Sí, yo creo que se refiere quizás a las formaciones en donde existe un trabajo práctico. Por ejemplo, Raquel nos estaba explicando toda esta parte de la formación técnica, en donde yo creo que ella podría darnos una buena respuesta sobre qué pasaría si tuviera que trabajar 100% en línea en esta formación en donde hay una parte práctica muy intensa. Pues precisamente, a ver, al final lo que tú puedes aprender a hacerlo y lo puedes hacer, lo que no vas a tener es la online, bueno, sí se puede hacer al final una evaluación y decirte lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero se complica mucho ese feedback que necesitan, porque o bien se tienen que grabar el proceso o bien tienen que enviar un montón de fotos. Entonces, al final, en la parte práctica es complicada para poder ver. Repite un poco la pregunta porque creo que me estoy yendo, por favor, es que era un poco larga. No quiero desviarme del tema. Sí, bueno, lo que ponía en el chat es si este tipo de enseñanza es un impedimento en titulación o niveles no técnicos y cómo abordarlo. Y el profesor Cervantes interpretaba que se refería a la parte más práctica, cómo abordarla. O sea, me parece que sí estábamos yendo en la dirección oportuna. Pues ya te digo, abordarla, pues sí, los profesores nos podemos grabar vídeos de cómo se hace y además ellos pueden verlos y repetirlos las veces que quieran, pero bueno, luego está la parte de contacto personal que también es necesaria. Yo creo que eso es difícil de sustituir. Uh-huh. Muy bien, no sé si don David quería... Natalia, mira, cuando estuve trabajando en la UNAM, una de las áreas más complicadas para incorporar la educación en línea era la Facultad de Medicina. Pero aún en la formación de los médicos, hay una parte en donde se hace más eficiente la enseñanza si incorporamos la parte de educación en línea. Por ejemplo, para ellos, los primeros semestres son un trabajo más en la universidad, en laboratorios y en el salón de clase, en la parte teórica. Pero a partir del quinto semestre se van a los hospitales y es donde hacen el trabajo práctico en un ambiente laboral real. Pero tienen que regresar al salón de clase y muchas veces el hospital queda muy retirado de la universidad. Y entonces lo que empezamos a hacer fue que la parte teórica se podía poner en formato de en línea para que el estudiante pudiera hacer la parte teórica a la hora que él quisiera, en el lugar que él quisiera, con el dispositivo que mejor le acomodara, y la parte práctica sí la hiciera en el hospital como se estaba haciendo. Entonces, a mí me parece que no debemos pensar que la educación tiene que ser 100% presencial o 100% en línea, sino que dependiendo del tipo de formación que se requiera, el porcentaje que puede trabajar en línea, el porcentaje que debe trabajar presencial, lo va a definir la propia disciplina. Lo que sí creo que no podemos regresar es al esquema de que todas las formaciones deben ser 100% presenciales. Sí, creo que una de las enseñanzas más importantes de esta época de pandemia es que ese modelo tiene que evolucionar. ¿Sí? Y entonces, les repito, cada carrera, ingenierías, tú mencionas ingenierías, hay laboratorios que no se pueden evitar. Yo soy ingeniero y realmente creo que aprender en simuladores
es bueno, pero se complementa más el aprender que tú te des un toque o que explotes un capacitor porque lo conectaste mal. En fin, hay experiencias que están en los laboratorios que son importantes para tu formación. Ahora, educación superior es pregrado, grado y posgrado. Entonces, si hablamos de nivel de maestría, yo creo que ahí sí puede ser 100% en línea usando simuladores, porque ya la formación práctica de esta experiencia física ya se dio. Y entonces ahora sí podemos apreciar bien los simuladores y podemos extenderlo a la realidad. Entonces, en nivel de maestría sí podríamos hacer, aunque sean estas carreras de ingeniería o de medicina, sí pudiéramos, si el estudiante no puede presentarse presencialmente a los laboratorios de la universidad o así, sí puede trabajar en laboratorios remotos o en realidad virtual, realidad extendida, o sea, con todas las herramientas que tenemos disponibles para adquirir las competencias de esta parte práctica. Pero sí creo que cada caso tiene que ser analizado de manera muy particular. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros ponentes de la mesa quiere hacer alguna aportación. Sobre esta no. Creo que ya se ha contestado. Perdón, no lo he escuchado. Que sobre esta pregunta no, porque creo que ya se ha contestado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos aquí un par de preguntas más en el chat. Si les parece, hacemos una rondita rápida de respuesta para que no se queden sin responder. La primera es, ¿cómo serían grupos diferentes para personalizar el aprendizaje? ¿No? Que es verdad que hemos estado hablando un poco sobre que no todos los estudiantes son iguales y tener un salón de clase con 40 o 50, pues quizás podríamos buscar una situación diferente que fuera más ventajosa. Y la otra pregunta es, ante la masificación de recursos disponibles en línea, ¿cómo seleccionamos los que son más adecuados y de calidad? Pues si quieren intervenir. Sobre la primera, dice cómo se harían grupos diferentes para personalizar el aprendizaje. Yo lo que le haría es otra pregunta. ¿Por qué hay que hacer grupos distintos? Porque yo he metido a niños de infantil con niños de primaria y otros de secundaria, incluso algunos con necesidades educativas especiales, trabajando en el mismo proyecto y me ha funcionado. Es decir, tenemos la idea de que la educación diferenciada tiene que ver con segregar y separar y caracterizar o pasar a escala, es decir, pues este niño tiene esta etiqueta y por eso ya no puede participar. No, yo pienso que la idea está más bien en que cada cual, el maestro tiene que ver ahí qué capacidades tiene cada cual e incluso retar, aunque parezca que no las tiene, para que lleguen a ellas. Es decir, no es tanto separar los grupos como proponer retos en los que todos puedan participar, ¿vale? Y cada cual aporte lo suyo. Esa es la manera de personalizar un aprendizaje de una manera, pues quizá más humanista, ¿no? No separo al niño que tiene un TDAH del resto, ¿no? Participa, pues si tengo un niño con TDAH, pues seguramente si quiero dibujar y tiene que estar sentado en una silla, pues me lo saque al exterior y dibujan del exterior, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, ante la masificación de recursos disponibles en línea, pues ¿cómo seleccionamos los recursos adecuados? Bueno, pues dos ideas básicas, la curación de contenidos y el trabajo colaborativo. Es decir, todo tú no lo puedes ver, pero sí puedes trabajar con otros compañeros, es decir, vamos, mira tú este, mira tú lo otro, y vemos qué recursos podemos utilizar en nuestro contexto y los adaptamos. Creo que va más por ahí que hacer la guerra cada cual por su cuenta, porque al final es imposible, ¿vale? ¿Alguna otra aportación? Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo con David, ¿eh? O sea, la educación personalizada nos la dieron incluso a nosotros. Yo soy del siglo pasado, o sea, y mi maestra de cuarto año, en realidad tenía que lidiar con varios, una gama amplia de estudiantes. Habíamos tres que dábamos mucha lata porque aprendíamos rápido y lo que hacía ella nos agarraba y nos usaba para ayudar a los demás a veces. Y ella nos estaba observando todo el tiempo para que hiciéramos las cosas bien y no solamente nos mantenía quietos, sino nos involucraba con los compañeros, o sea, nos hacía esta parte más humana que se desarrollara. Entonces, la verdad que la respuesta de David me parece impecable en esto de no se requiere grandes innovaciones. Se requiere que el profesor desarrolle estas competencias de cómo
reconocer las capacidades de sus estudiantes y a partir de eso saber qué debe de hacer el estudiante para llegar a los aprendizajes que tiene que llegar. Entonces, la verdad, qué buena respuesta de David. Ahora, ¿cómo seleccionar los materiales didácticos? Yo creo que empezando por lo básico, que el material lo haya generado y lo haya surgido de profesores de instituciones reconocidas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que la gente publica y que pueden ser buenas o no, porque además hay gente que es muy hábil para hablar como si realmente lo que esté diciendo sea la verdad, cuando en realidad no lo es. Pero si ya pasó por un profesor de universidad o por un profesor normalista, alguien que está en el ejercicio, creo que esos materiales se pueden reconocer fácilmente. Todos los que están en los ministerios de educación ya pasaron por grupos colegiados, entonces ya hay confianza en que los contenidos son válidos y que las metodologías están reconocidas. O sea, y la gama de eso es muy, muy amplia como para desviarse en buscar en Internet de manera libre, ¿sí? Entonces creo que el consejo es que arranquen con los repositorios que tengan pues, seguridad de que ya pasaron por algún filtro de evaluación. Y les repito, son suficientes. Yo creo, les mencioné dos nada más, el de España y México. Bueno, con eso, en educación básica y media básica, creo que tienen una cantidad enorme de materiales y de recursos didácticos que pueden ser utilizables y reutilizables. Muy bien. Bueno, nos ha salido aquí, si tienen un minutillo más, que ha salido aquí otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar desde la universidad o las instituciones a los profesores para que adquieran esas capacidades y puedan ayudar a los alumnos? Mira, les voy a compartir un proyecto que estamos haciendo en colaboración 3 universidades. Una universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una institución que es medio pública y medio particular, que es la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador, y una universidad particular que es UNIR. Junto con el Ministerio de Educación de Ecuador, se estuvo analizando de qué manera podíamos hacer una oferta de formación para docentes de zonas rurales y en qué tipo de competencias deberíamos de hacer esta oferta. Se definieron tres ejes. Uno fue la cultura digital para la docencia. Otro era la didáctica de la enseñanza del español. Nos parece que es fundamental que los profesores enseñen bien a sus estudiantes todo lo que tiene que ver con la lengua. Y la tercera, la didáctica de la ciencia y las matemáticas, que son las que nos ayudan a que los estudiantes piensen de manera ordenada y aprendan a resolver problemas de manera ordenada, ¿sí? La UNAM ofrece el módulo de las competencias digitales para la docencia, la UTPL, lo de la didáctica del español, y la UNIR, lo de la didáctica de la ciencia y las matemáticas. Bueno, les puedo compartir que llevamos 5 grupos de 200 profesores de estas zonas alejadas de las ciudades, y la eficiencia terminal ha sido de arriba del 90%. La formación la ofrecen las universidades totalmente gratuita para estos profesores, con el único compromiso de que lo aprovechen y terminen exitosamente su diplomado. Entonces, de esa manera creo que las universidades pueden contribuir a que las cosas mejoren. Por supuesto que 3 universidades no tenemos una capacidad enorme como para poder masificar la formación, pero estamos estudiando esquemas en donde los docentes que tomen estos programas se vuelvan docentes de otros docentes y hacer una cascada para que podamos ir generando este espíritu que David definió bien como la parte humanística de la educación, para que se vaya haciendo como una bola de nieve y podamos lograr que muchos más profesores puedan mejorar sus competencias docentes. Entonces creo que desde ahí
el papel de las instituciones de educación superior es quizás arrancar el proceso de bola de nieve. Ujú. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención antes de concluir. ¿No? Bueno, pues no me voy a extender en este cierre porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. Sí que quiero pues agradecerles tanto a los ponentes como a los asistentes a este evento por su participación. Me ha parecido que se han tratado diversos temas de una manera muy interesante y sobre todo muy eficiente. Creo que nos llevamos soluciones y cosas que poner en marcha y bueno, al final ese es el espíritu que tenemos dentro del Instituto AITER y de la Cátedra Telefónica UNIR, que es contribuir de manera real a los problemas, ¿no? Y en todo lo que podamos mejorar los procesos digitales en la sociedad y la educación. Le agradezco al profesor Cervantes, a doña Raquel Martín y a don Antonio Rosa su participación y su compromiso con este evento. Y nada, no puedo más que quedarme a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Gracias. Gracias. Un placer. A todos. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.